Después de lo que me han contado de mí, me ha entrado calor, Bueno, pues cuando la organización me invitó a participar, Ana María fue quien me llamó por teléfono y muchas gracias, Ana María. Me dijo, tienes por ahí una conferencia que ya he estado en Mayores de Elda, que estoy en el aula de mayores, sobre Roma contra Cartago. Dice, y es que va perfecta para el tema que tenemos en esta muestra, ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo voy a hablar a los saguntinos de Roma contra Cartago? ¿Qué es lo que no llevamos? ¿Qué puedo decir que no sepan ya? Porque esto está ya más trillado que... Y pensando, así un día se me encendió la bombilla y dije, pues, ¿elefantes? ¿Sabemos mucho sobre elefantes? ¿Sobre Aníbal y los elefantes? Pues, como lo mío son los animalillos, digo, pues voy a hablar de elefantes. Tito Livio nos cuenta de esta forma el comienzo de la batalla de Trebia. Esta fue en el 218 a.C. Aviso, no voy a hablar nada de guerras, ni de batallas, ni tal, solo nombrarlas, ¿vale? Porque me considero pacifista y creo que se pueden decir muchas cosas sobre la guerra sin tener que entrar en batallitas. Y es lo que voy a intentar hacer aquí hoy. Pues comenzó con la batalla de Trebia en el año 218, donde Aníbal y Tiberio Sempronio Longo se enfrentaron. Ocurrió cerca de la confluencia de dos ríos, el río Trebia, de ahí viene su nombre, y del río Po. Y nos cuenta Tito Livio, entre tanto, los hombres de Aníbal incendian hogueras delante de las tiendas y hacen circular por los manípulos aceite para suavizar las articulaciones y se alimentaban con calma. Tan pronto se anunció que el enemigo había cruzado el río, bien dispuesto anímica y físicamente, empuñan las armas y salen al campo de batalla. Aníbal sitúa a los baleares delante de las enseñas y las tropas ligeras. Perdón, es que me pierdo un segundo, voy a ponerme más porque estoy aquí intentando hacer un acto heroico, pero no, mejor así. De las tropas ligeras, unos 8.000 hombres, y detrás de la infantería de armamento más pesado, la totalidad de los efectivos de la fuerza con que contaban. En las alas distribuye 10.000 jinetes y repartidos a ambos lados sitúa los elefantes, partiendo del extremo de las alas. El cónsul, cuando sus jinetes, en desordenada persecución de los númidas, se vieron cogidos por sorpresa, al presentarles estos cara de forma repentina, mandó dar la señal de retirada y cuando estuvieron de vuelta los colocó a los lados de la infantería. Había 18.000 romanos y 20.000 aliados de nombre latino y además las tropas auxiliares de los cenomanos. Este era el único pueblo galo que se había mantenido fiel. Con estos efectivos se produjo el choque. En esta batalla participaron del lado de los romanos cerca de 30.000 soldados, incluyendo a los romanos y a los aliados. Del lado de los cartagineses tenemos 30.000 a 40.000 hombres, incluyendo 37 elefantes. Estos son los protagonistas de mi conferencia de hoy. Ahora que está tan de moda esto de la inteligencia artificial, hice una prueba y le pregunté al ChatGPT, ¿qué especie de elefantes utilizaron los cartagineses para luchar contra los romanos? ¿Qué desilusión más grande me llevé? La respuesta, me dice el ChatGPT. Los cartagineses utilizaron principalmente elefantes africanos del bosque, los Loxodonta africana cyclotis, en sus enfrentamientos contra Roma durante las guerras púnicas. Aquí nos surge el primer problema. Cuidado con la IA. Cuidado, mucho cuidado. Tengo un amigo que la llama idiotez anónima. De ahí lo de IA, ¿no? El Loxodonta africana cyclotis, o elefante del bosque, no es nuestro elefante, aunque el chat se empeñe en decirnos que sí. Este del que estoy hablando ahora, se caracteriza porque es una especie distinta hasta el momento, fue descubierta en el año 2010, basada en análisis genéticos. Son más pequeños que el elefante de sabana, con una altura promedio de hasta 2,5 metros hasta el hombro,
Habita las selvas tropicales de África Central y Occidental. Así que no es nuestro elefante, queda muy lejos de Roma y muy lejos de Cartago y muy lejos de todos sitios, ¿no? África Central. Tiene las orejas más pequeñas y redondeadas, los colmillos de marfil rosado, las patas con 5 uñas delanteras y 4 en las traseras. Y encima está en peligro de extinción actualmente. La verdad es que haciendo estas conferencias aprendo un montón de cosas, no solo de romanos, cartagineses, sino también de elefantes. Eso hay que decirlo. Bueno, así que lo que mejor podemos hacer es dejar la inteligencia artificial a un lado y volver a los libros. Son más lentos, siempre en sus respuestas, pero son más fiables y sobre todo son más inteligentes. Desde que he comenzado la charla de hoy, en la que estoy haciendo ahora, seguro que muchos de ustedes tienen la respuesta ya preparada, en la punta de la lengua, ¿no? Y llevan un rato arrepintiéndose de estar aquí. Porque ustedes ya saben qué elefantes fueron los que lucharon, ¿no? De parte de los cartagineses, ¿no? ¿Qué problema? Pues que a lo mejor estamos un poquito equivocados. Y esto es lo que hoy les voy a contar. Resulta que seguro que lo que tienen en mente son los elefantes del Atlas, los que llaman elefantes del Atlas o elefantes de Norte África, pero estos son hipótesis que no tenemos pruebas de cómo eran, de qué eran, qué elefantes eran estos, ya los humanizo y todo, de tanto estudiarlos. La identificación de estos elefantes como norteafricanos es una reconstrucción moderna basada en un contexto geográfico, biológico y arqueológico, pero realmente no tenemos ningún dato ni ninguna prueba contundente sobre cómo eran. No tenemos nada para saber cómo eran este tipo de elefantes. Son lo que en las películas americanas de abogados, que tanto nos gustan, ¿no? Dicen pruebas circunstanciales. Son pruebas circunstanciales de su existencia y de cómo eran. ¿En qué datos se basan los especialistas de hoy para llegar a esta conclusión? Bueno, pues su argumentación se basa, de forma muy resumida, porque la argumentación es muy larga, ¿vale?, en los siguientes datos. En la iconografía se ven elefantes, es decir, la iconografía que heredamos del mundo romano, se ven elefantes con proporciones distintas a los africanos actuales. Se ven unos elefantes más pequeños. Además, alegan que Cartago estaba en el norte de África, así que se asume que los del Atlas son los que tenían más a mano. Lógica, ¿no? Y que estos elefantes eran además más fáciles de domar. Bueno, entonces podríamos decir blanco y en botella, o sea, estamos hablando de que los cartagineses utilizaron los elefantes del Atlas. Problema, la letra pequeña, esa siempre la olvidamos, ¿no? Son hipótesis, porque no hay más pruebas, no hay pruebas de ningún tipo, nada. Son solo hipótesis que hemos creado a partir de estas pequeñas premisas, no más. Los elefantes del Atlas se extinguieron en el siglo II después de Cristo, por culpa de otro de mis temas de investigación, los espectáculos romanos. Es decir, los romanos terminaron con estos elefantes porque los llevaban al anfiteatro y los exterminaron. Terminaron con ellos. Desde entonces, desde el siglo II después de Cristo, nadie los ha visto. Nadie sabe cómo son. Nada, no sabemos nada de ellos. Ojo, a ver, quiero aclarar una cosa. Yo he venido aquí a hablarles de elefantes, pero no tengo la respuesta. O sea, veremos cómo yo tampoco sé lo que va, qué elefantes fueron los utilizados por los cartagineses. Pero bueno, lo que les voy a contar hoy aquí es la información que tenemos y aunque muchos no se lo crean, los romanos no lo dejaban todo por escrito. Ojalá, o no, porque entonces yo no hubiese hecho una tesis doctoral. Si lo hubiesen dejado por escrito no haría falta que investigase. Aunque, bueno, nos movemos, por lo tanto, en tierras movedizas con respecto a las hipótesis, así que cualquier nuevo descubrimiento que se haga puede cambiar todo lo que yo diga aquí en este momento. Esto es lo que tienen los romanos, que cuando son hipótesis, cualquier futuro descubrimiento nos lo puede cambiar todo. Les propongo que durante el ratito que voy a hablar aquí, en esta conferencia, juguemos a mi juego favorito, que es el de ser científicos. Vamos a ser científicos durante un rato y vamos a intentar estudiar lo que tenemos para llegar
a nuestras propias hipótesis. Cualquier investigación comienza con una pregunta. La nuestra ya la tenemos, la hemos hecho al ChatGPT. ¿Cuáles fueron los elefantes que fueron utilizados en las guerras púnicas por los cartagineses? Pues nada, vamos a conocer un poco de nuestros protagonistas. Los elefantes podían ser de tres tipos. Los tres fueron conocidos por el mundo grecorromano, estos tres. El otro, el del ChatGPT, no, ese olvidémonos que no, que los romanos no tuvieron ningún tipo de contacto con él porque les pillaba, ya lo digo, muy lejos. Tenemos el Loxodonta africana, que está en medio, no sé si se ve, no se ve, bueno, en medio, no hace falta, yo se lo digo. El Loxodonta africana, que es el elefante africano de sabana. Su distribución, pues, África subsahariana, lo tenemos en la sabana y en los bosques. Su altura, 4 metros hasta el hombro. Su peso, de 5.000 a 7.000 kilos. Su estado, aún existe. Así que lo tenemos fácil, podemos estudiarlo, lo tenemos a mano. El otro, el siguiente, el Elephas maximus, el elefante asiático. La distribución, pues lo encontramos en la India, en Sri Lanka, en Tailandia y en el sudeste asiático. Tiene una altura de 2,5 a 3 metros hasta el hombro, peso entre 3.000 y 5.000 kilos, estado actual aún existe, tampoco tenemos ningún problema con él. Y por último, el elefante del norte de África, el Loxodonta africana pharaohensis. Distribución, norte de África, es decir, actual Marruecos, Argelia, Túnez. Altura, 2,5 metros hasta el hombro. Peso, 2.000, 3.000 kilos aproximadamente. Estado, extinto. No tenemos más datos sobre ellos. Aquí les he traído para que vean cómo son en tamaño. Hay 4 porque uno es la hembra del más grande, ¿vale? Para que se hagan una idea de cómo eran estos elefantes. Bueno, ¿y cómo podemos distinguir si nos los encontramos por la calle un elefante de otro? Esto es muy interesante para iconografía. Si vamos a un museo, saber de qué elefante qué clase de elefante es el que estamos viendo. El elefante africano de sabana es un elefante muy grande. Sus orejas tienen forma de mapa de África. Muy bueno este tip para acordarse de cómo es este elefante. El de África tiene las orejas de forma de África. Y le llegan hasta el cuello. La cabeza tiene una hendidura en forma de V en el centro y ambos sexos tienen colmillos grandes y curvos. Su piel está muy arrugada y tiene la apariencia de muy seca y en la trompa tiene 2 dedos. Los 2 dedos me refiero a, no sé si se imaginan al elefante con la trompa que tiene un dedo o 2, ¿vale? Este tiene como para coger cosas, ¿vale? Los 2 dedos. El elefante asiático, más pequeño que el africano, las orejas son más pequeñas y redondas, la cabeza tiene 2 protuberancias redondeadas, solo los machos suelen tener colmillos visibles, la hembra o no tiene o a veces los tiene pero demasiado hacia adentro con lo cual no se le ven, la piel es más lisa, tienen manchas rosadas en orejas y tronco y la trompa solo tiene un dedo, es decir, le cuesta más coger cosas con la trompa. Y el elefante norteafricano, el que se extinguió, el del siglo II, ¿vale? Después de Cristo, dicen las hipótesis que era más pequeño y más dócil. Poco más tenemos, porque tampoco es que tengamos mucha iconografía, ahora lo veremos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como nos basamos en iconografía, en este caso de elefantes, la iconografía no es una fotografía, por más que tengamos esa manía, sobre todo en recreación, de tomarlo, la iconografía como una fotografía. No es una fotografía, quiero decir, ahí interviene la destreza del que lo está haciendo, ¿no? Del artista o artesano, la moda, si le cabía o no le cabía en donde lo quería reproducir. Por ejemplo, las monedas son tan chiquititas que a veces buscar el detalle en una moneda es bastante complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las imágenes. Pues nada, aquí los tenemos. Elefantes público elefantes, ya se conocen. Ahora vamos a ver más cositas y todo lo que les acabo de contar va a tener que estar rondando en su cabeza a medida que yo vaya contando cositas.
Vamos a comenzar con las fuentes, es decir, los autores grecorromanos, los que mejor nos pueden hablar de ellos porque realmente fueron quienes los vieron, ¿no? Quienes estuvieron con ellos. Ojo, grecorromanos, los cartagineses no tenemos nada. Ellos no nos han dejado nada escrito, no tenemos ni idea de lo que ellos pensaron, decían acerca de los romanos ni acerca de sus propios elefantes, ¿no? Es decir, que lo que tenemos es una visión parcial. Solo tenemos la visión romana, ¿vale? Tenemos información... No, me he pasado. Tenemos información de los elefantes en las obras de Tito Livio, de Polibio, de Plinio el Viejo, de Apiano y de Estrabón. ¿Qué nos cuentan estos autores? Podemos decir, vale, tenemos la solución. Como son tanto, seguro que en algún sitio nos van a contar algo que nos cuente, que nos diga cómo eran estos elefantes, ¿no? El orden del que voy a hablarles cada uno de los autores no es cronológico. Ojo, he cogido del que más cuenta algo al que menos cuenta algo, ¿vale? Para que en nuestra investigación científica nos sirva para algo. Tenemos a Tito Livio. En lugar de traer todos los textos, que sería aquí un rollo leerlos, lo que he hecho ha sido un resumencito de cada uno de los autores, que es lo que nos cuenta, ¿vale? Así que Tito Livio, en Ad Urbe Condita, narra el paso de estos elefantes por los Pirineos y los preparativos del ejército cartaginés, incluyendo la inclusión de elefantes como parte esencial de sus fuerzas. Describe el famoso cruce de los Alpes por Aníbal, incluyendo las dificultades logísticas y cómo los elefantes fueron llevados a través de la cordillera. Tito Livio menciona el impacto psicológico que estos animales tuvieron sobre los pueblos alpinos y también sobre los romanos que lucharon con ellos, ¿no? Contra ellos. Señala el uso de elefantes en el enfrentamiento contra las fuerzas romanas, en las batallas de Tesino, y destacando su efecto desmoralizador. Hay alguna mención más, pero bueno, estas son las más básicas, si quieren leerle. Ad Urbe Condita, libro 21, ahí lo explica todo perfectamente. Bueno, pues yo me he leído la fuente, en ningún sitio nos describe un elefante de los cartagineses, ni tampoco nos dice la procedencia geográfica, nada, solo nos cuentan los hechos, tal cual se lo he dicho, nada de descripción ni de procedencia. Pasamos a Polibio, lo mismo. A Polibio lo podemos leer sobre elefantes en historias. También ofrece descripciones importantes sobre el uso de elefantes para los cartagineses, especialmente en el contexto de las campañas de Aníbal. Describe el cruce del Ródano por Aníbal y su ejército, incluyendo las dificultades del transporte y cómo utilizó las balsas para cruzar el Ródano. Se lo recomiendo, es muy chulo leer esta parte. Y explica las dificultades del transporte y la reacción de los animales durante este transporte. Habla del cruce de los Alpes, como ya había hecho Tito Livio, quizás incluso puede que se copien o algo. Da importancia a las condiciones extremas y cómo afectaron a hombres y elefantes, es decir, el frío y las montañas, cómo afectaron a hombres y elefantes. Cuenta sobre su utilización en la batalla de Tesino y la técnica de Aníbal a la hora de luchar con elefantes. También el uso de los elefantes en combate. Analiza su impacto tanto físico como psicológico sobre las tropas romanas. Esto del impacto me parece interesante porque lo repiten ya dos autores. Describe la batalla de Trebia, donde los elefantes jugaron un papel en el despliegue inicial del ejército de Aníbal y fueron efectivos debido a las condiciones del terreno. De nuevo, ni descripción ni procedencia geográfica. Pasamos a Plinio. Plinio nos cuenta en su Historia Natural, desde una perspectiva totalmente diferente, porque Plinio es naturalista, es enciclopedista, no nos habla de batallitas ni nada de esto, sino nos habla del animal como tal. Nos cuenta cómo Aníbal llegó con 37 elefantes a través de los Alpes, haciendo referencia a esto como hecho histórico. Los cita como una hazaña notable. Habla del uso de elefantes en la guerra en términos generales, incluyendo cómo fueron empleados por los cartagineses y otros pueblos también. Describe también cómo los romanos aprendieron a luchar contra estos animales y habla como naturalista y nos cuenta cosas como la inteligencia de los elefantes, la domesticación, el comportamiento en batalla y anécdotas que incluyen el uso por pueblos del norte de África
antes que los cartagineses y también sobre los cartagineses. De nuevo, ni descripción ni procedencia geográfica. Pasamos a Apiano. Estoy haciendo, como ven, una repasada general muy rápida. En su obra Historia de Roma se refiere al uso de los elefantes como parte clave del ejército cartaginés. Describe el uso de elefantes en la batalla de Trebia, incluyendo su disposición táctica y el efecto que causaron en la infantería romana. Llevamos 3, o sea, lo del efecto debió ser contundente, porque para que 3 autores hablen de lo mismo, debía de ser muy importante. Hace una reflexión sobre el paso de los Alpes por Aníbal, lo de los Alpes y los Pirineos también lo repiten una y otra vez, ¿no? Y la presencia de elefantes como parte del impacto psicológico y visual de su ejército a la llegada a Italia. Menciona elefantes en sus contextos posteriores, durante los enfrentamientos en África, incluyendo cómo los romanos comenzaron a capturar y usar elefantes ellos mismos, porque los romanos también usaron elefantes, luego lo veremos. Ni descripción ni procedencia geográfica, tampoco nos cuenta nada. El último autor, Estrabón, en su obra geográfica, hace referencia a los elefantes como parte del entorno natural y militar cartaginés. Ni descripción ni procedencia geográfica. Nada. Las fuentes no nos cuentan nada. Y podemos pensar, bueno, el arte nos tiene que contar algo, ¿no? Tenemos 3 tipos de representaciones de elefantes en arte. Todas ellas están hechas por romanos. Los cartagineses tampoco nos dejan una herencia de imágenes de elefantes. Por un lado, tenemos los elefantes formando parte de lo que se llama el triunfo, ¿vale? Tirando de un carro. No sé si lo ven, aquí esto es... No sé si lo ven arriba, encima del arco de triunfo, ¿lo ven? Los elefantes tirando de un carro. Aquí también se ven varios elefantes y aquí también se ven varios elefantes tirando de un carro. Bueno, esto, una anécdota. No sé si conocen, si han leído mi libro, probablemente sí, porque lo escribí en él. Pompeyo, que bueno, era muy fan de Alejandro Magno, incluso en el peinado imitaba a Alejandro Magno, quería ser el Alejandro Magno romano, básicamente. Pues decidió que con su victoria, ¿vale?, iba a entrar para celebrar esta victoria, con su triunfo en la ciudad de Roma, y tenía que entrar por una de las puertas. Y decidió que como Alejandro Magno había entrado con 2 elefantes tirando del carro, él también quería hacer lo mismo. ¿Cuál fue el problema? Que cuando llegó a la puerta los elefantes no entraban. Así que nada, tuvo que parar el triunfo, vamos, lo que era la procesión triunfal, ¿vale? La tuvo que parar y cambiar los elefantes por unos caballos, que era lo tradicional, lo que se hacía normalmente, ¿no? El ego de Pompeyo, que sabemos que tenía un buen ego, se debió de quedar bastante tocadete ese día. Tenemos otras representaciones de elefantes utilizadas para demostrar el poder de Roma. Tenemos, se lo he dicho antes, una moneda, ¿vale? Aquí tenemos una moneda de César, que, bueno, César utilizó elefantes en la batalla de Tapso, en el 46 a.C., ¿no? Esta batalla es una que se da contra los pompeyanos, en el contexto de la guerra civil de César contra Pompeyo, ¿vale? Y Pompeyo traía unos elefantes también de Numidia. El rey de Numidia, Jugá I, le había regalado estos elefantes a Pompeyo. Bueno, esto es la representación de la victoria de un elefante, es decir, del ejército romano sobre el enemigo. Eso es lo que se quiere leer, lo que entendemos, los que estudiamos iconografía entendemos aquí, ¿no? La representación de una victoria. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando del 46 a.C., es decir, no hablamos de cartagineses ni de... Esto es Pirro, probablemente. ¿Vale? Estamos hablando de una victoria sobre Pirro. Vale, y por último tenemos las representaciones, estas son las que de verdad nos interesan, de elefantes utilizados en las batallas. ¿Qué problema tienen estas representaciones para saber, de nuevo, porque seguimos con esta pregunta, qué elefantes utilizó Aníbal, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues por fin tenemos la solución al dilema, puesto que estos son elefantes de guerra, pero no les hago spoiler, veremos cómo no es todo tan fácil.
tenemos todavía un gran problema, tan grande como un elefante. Ojo, todavía no sabemos qué elefantes son. Ojo, cuidado, no es que abunden las representaciones de elefantes, tampoco los de guerra. No son los animales más representados ni los más citados. Son animales, pero no son los que más imágenes tenemos, ¿no? De las que más tenemos son de las primeras que les he enseñado, los triunfos. De esas sí que tenemos muchas. Y son las que realmente no nos aportan ningún tipo de información para nuestra pregunta. Son las que más hay, pero no nos sirven para responder a nuestra pregunta. El tercer tipo, estas sí que nos pueden servir, ¿no? Son, ya les he dicho, elefantes de guerra, ¿no? Son las que más información nos pueden aportar y verán que no es verdad, que tampoco es que nos den mucha información las que tenemos. Tenemos en la primera imagen la que se llama la placa de Capena. Está fechada entre el 275 y 270 a.C. Es una placa de cerámica hallada en Capena, Italia. Y bueno, me encanta porque el elefantito detrás, agarrado de la cola, es una cucada, ¿no? Bueno, pues no nos sirve, podríamos decir. Sí, cronológicamente se parece tal, pero no. Esto probablemente sea de Pirro, una representación de los elefantes de Pirro. Tenemos también el elefante de Pompeya. Este fue encontrado en Pompeya, está datado en el siglo I después de Cristo. Es decir, que nos alejamos mucho en la cronología, no podemos decir si es o no es de los cartagineses, es que son como 100 y pico años, 200 años más después, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y el último que tenemos es el del arco de Galerio, un relieve que ya es del siglo III después de Cristo, pero III avanzado, casi el cuarto. Este se encuentra en Tesalónica y, aunque está en Grecia, habla de una batalla romana. Es una campaña militar romana. Imagino que ya se han fijado. La torre, ¿no? Este es un elemento muy, muy importante. Podríamos decir, bueno, pues ya está, tenemos la torre. La torre ya nos tiene que decir qué clase de elefante es el que trajo Aníbal, porque la torre es indispensable para las batallas, ¿no? Pero nos complica más las cosas esta torre. Esta torre en realidad no nos da la respuesta. Si en algún momento la hipótesis del elefante del Atlas, ¿la recuerdan al principio? El elefante del Atlas que todos teníamos en mente, ¿no? Nos había convencido, estas imágenes deberían darnos que pensar. Los elefantes del Atlas son demasiado pequeños para llevar una torre y menos aún una torre con varias personas dentro. Porque si nos fijamos, no estamos hablando de una persona, sino de varias dentro de la torre, ¿no? En el interior. Lo que nos habla de una torre de ciertas dimensiones, algo que en el pobre elefantito del Atlas no podría llevar, ¿no? Vamos a ver ahora algo sobre estas torres, que las tenemos aquí de una forma ilustrada ya en el siglo probablemente XVIII-XIX, muy romantizado y muy imaginativo. Pero, de nuevo, voy a acudir a los autores grecorromanos, que son los que mejor nos pueden contar las cosas, puesto que lo vieron, lo vivieron y estaban ahí, ¿no? Empezamos por Polibio, en Historias. Describe cómo los cartagineses utilizaban elefantes en batalla y montaban estructuras sobre ellos para transportar soldados. En particular, en la batalla de Zama, que esta es del 202 a.C., es decir, final de la Segunda Guerra Púnica, más o menos, la batalla final, quiero decir, se refiere a los elefantes con estructuras diseñadas para combatir. Tito Livio, en Ad Urbe Condita, nos cuenta que, aunque no siempre menciona las torres explícitamente, en algunos pasajes da a entender su uso. Es decir, vemos que sí, que los cartagineses usaban elefantes con torres, aunque las imágenes no fuesen cronológicamente correspondientes a lo que estamos hablando. Diodoro de Sicilia, en la Biblioteca Histórica, ofrece descripciones detalladas de elefantes de guerra usados tanto por cartagineses como por reyes helenísticos. Describe las torres de cómo las sujetan con correas a los lomos de los elefantes y que transportan los soldados armados. Basada en los helenismos
ya se utilizaba este tipo de estructuras sobre los elefantes, es decir, nos retrotraemos a Alejandro Magno, etcétera, etcétera, ya usaban esto, las torres, ¿no? Pero se aplica igualmente al mundo cartaginés, probablemente porque los cartagineses lo que hicieron fue beber de este mundo helenístico y copiarles pues cómo lo hacían. Apiano de Alejandría, en la historia romana, específicamente en sus guerras púnicas, describe a los elefantes cartagineses y cómo eran equipados con torres que llevaban hasta 4 soldados. Pobre elefante del Atlas, imposible que llevase 4 soldados más la torre. Además de llevar al cornaca, es decir, al que dirige, o bueno, el que conduce al elefante, ¿no? También explica cómo los romanos ideaban estrategias para neutralizar estas torres. Seguimos con Floro. Floro, en su Epítome a Tito Livio, el epítome es un resumen de la historia de Roma de Tito Livio, cuenta sobre los elefantes cartagineses como parte del terror de la guerra, con insinuaciones al uso de estructuras sobre ellos, aunque sin entrar en demasiados detalles. Qué pena. Podrían entrar algunos de ellos en detalle. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona que los elefantes eran usados en la guerra y se les montaban estructuras. Nada más. Plinio es bastante escueto en este tema. Es decir, que tenemos unos elefantes de Atlas fáciles de domesticar, muy dóciles, buenos para la guerra, pero que son demasiado pequeños para llevar una torre. Y si descartamos a los elefantes africanos, que son bastante complicados de domesticar, más complicado todavía que entren en batalla, que son los que realmente podrían llevar esta clase de construcciones encima, ¿no? Por ser los de mayor tamaño, solo nos quedan los indios, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vale. ¿Y a qué se debe todo este lío? ¿Por qué los romanos son como son, ¿no? Bueno, pues los romanos no diferencian entre elefantes. Ellos son muy prácticos. ¿Para qué liarla? Todos son elefantes. Polibio, por ejemplo, los llama a todos indio en griego. Elefantes indicoi, por ejemplo, ¿no? Se trata realmente de una forma genérica de llamar a estos animales. Para Polibio daba igual si era africano, si era asiático, si era norteafricano, todos son elefantes indios. Ya está. Así termina pronto. En las fuentes, además, también aparece nombrados como elefas, que está derivado de elefas. Tampoco los griegos se mataron mucho. Elefas quiere decir marfil. Así que por eso llamamos a nosotros los elefantes, ¿no? En realidad estamos diciendo marfil cuando decimos elefantes. También los romanos los llaman el bos lucanus. Este nombre les viene porque cuando estaban en las guerras pírricas, los romanos no conocían a los elefantes. Es la primera vez que vieron un elefante. Y entonces le llamaron buey de Lucania, porque la batalla con la que se encontraron por primera vez a los elefantes ocurrió en el sur de Italia, en esta zona, en Lucania, ¿no? Aunque lo normal realmente es que cuando hablan de elefantes directamente digan bestia. Así se quedan ya más tranquilos. Problema para nosotros, porque cuando hablan de bestias no sabemos a qué bestias se refieren, ya no solo clasificación de elefantes, sino ni siquiera si hablan de leones, osos, son bestias, y punto. O a veces los llaman bestias de guerra. También se quedan así muy anchos. No es con los únicos animales con los que lo hacen, con los elefantes. También tenemos el caso de los rinocerontes. Tampoco nos dicen si son de África o de Asia. Para ellos son rinocerontes. Ya está. Recordemos, el africano tiene dos cuernos y el asiático solo uno. Pero a ellos les da igual. Todos son rinocerontes. Da igual los cuernos que tengan. O cuando hablamos de felinos. Para ellos los felinos son todo panteras. En algún momento puntual te dicen leones, tigres, pero en realidad todos son panteras. Así que entender a los romanos lo que te están diciendo a veces es complicado y es un poco entre líneas, leyendo entre líneas, saber lo que te están diciendo. Y bueno, podríamos decir, ¿y qué pasa con la arqueología? La arqueología tendrá algo que contarnos, ¿no? Pues precisamente en el 2019, durante unas excavaciones de urgencia en la colina de los Quemados, actual Parque
de Cruzconde, en Córdoba. Los compañeros de después que vienen de Córdoba seguro que saben de lo que les estoy hablando. Encontraron un hueso y lo identificaron como un hueso carpal, un hueso de una mano de un elefante de grandes proporciones, ¿vale? Datado más o menos entre el siglo IV a.C. y el I a.C., cuarto al primero a.C. Esto es el hueso que encontraron. Aún está en investigación. La prensa en su momento nos adelantó un poquito, ¿no? Algunos datos, como por ejemplo, que aunque no se ha podido realizarle el carbono 14 porque el hueso es demasiado poroso y no se le puede hacer este estudio, reveló que, ojo al dato, podría tratarse de un elefante africano o de uno asiático. O sea que no quedamos igual. No nos sacan de dudas, ¿no? El hueso fue hallado junto a armas y proyectiles de catapultas, lo que obviamente sugiere que murió en contexto bélico, o al menos este hueso apareció en contexto bélico, ¿no? Actualmente el hueso está en estudio, esperemos que pronto nos den la solución, a ver qué nos dicen los científicos. Y el problema, la cronología, siglo IV a.C., primero a.C. Ahí es ¿no? Así que podría ser de César, podría ser de Pompeyo, podría ser de Aníbal, podría ser de... porque estuviese por ahí andando en otro momento histórico y que no tengamos referencias no sé, podría ser Ibero, yo qué sé, es una cronología tan grande que realmente no podemos saberlo. Y bueno, les traigo el caso de Suru. Este es un elefante muy especial. No sé si lo conocen, este era el elefante de Aníbal, el elefante personal de Aníbal. Nos cuenta Catón que este fue el elefante que luchó con más valor en el ejército púnico. Su nombre era Suru y este intrépido animal tenía una característica muy específica, y es que solo tenía un colmillo. Es decir, que las fuentes, cuando nos hablan de él, es muy fácil saber cuál es, porque solo tienen un colmillo. Sabemos por Polibio que Suru fue el único elefante superviviente de los 37 que llevó Aníbal en su campaña contra Roma. Sobrevivió al cruce de los Alpes, a las batallas contra los romanos y al invierno, al que no sobrevivió ningún otro elefante, solo él. ¿Cómo llegó a ser Suru el elefante de Aníbal? Cuenta la leyenda, historia guión leyenda, que Aníbal perdió un ojo durante una batalla, y el elefante fue la montura del general. Sus generales le convencieron para que se subiera a lomos del elefante y así, tuerto, podía tener una mejor vista del campo de batalla. De forma que este elefante se convirtió en su favorito, nunca se desmontaba de él, siempre lo utilizaba. Y sobre él además se montó una plataforma, quizás una torre, como las que hemos visto hace un momento, para que así Aníbal, con su único ojo, pudiese ver lo que se desarrollaba en el campo de batalla. Son muy pocas las noticias que tenemos acerca de Suru. Una de ellas es una en la que nos cuenta que Aníbal entró en Capua y utilizó un elefante para pisar las cabezas de sus simpatizantes romanos. De ser cierto esto, sería Suru, obviamente. Lo más lógico es pensar que se tratase de un elefante de la India, ¿no? Si más o menos lo hemos estado pensando, lo de la torre es lógico, ¿no? Era de gran tamaño y ya hemos visto qué altura tenían estos elefantes, y además estaba aclimatado al frío, lo cual puede ser una tontería, pero es un dato bastante importante, ¿no? Por eso quizás fue el único que sobrevivió al frío de los Alpes y al invierno en Italia. Algo que sería bastante complicado para un elefante africano que no estaba aclimatado a esas temperaturas, ¿no? Además, parece que el nombre de Suru nos puede dar también algunas pistas. No es un nombre cartaginés. Suru es el nombre que le ponen los romanos a este animal. Desconocemos cómo lo llamaría Aníbal. Se cree que era un apodo que las tropas romanas le habían puesto y que, traducido al castellano, sería el sirio. Suru el sirio. Aunque otros dicen que podría venir de suri, que es estaca, debido a ese único colmillo que tenía, ¿no?
y que, bueno, que al ser una mole parecería aquello pues una de estas empalizadas con estacas al chocar el ejército romano contra él, ¿no? Sería pues un muro tremendo y por ese motivo le pusieron estos apodos los romanos. Así que, llegados a este punto, yo creo que lo lógico es pensar que los cartagineses llevaban elefantes africanos y indios, y ya está. Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Y después de todo lo que les he contado, nos podemos preguntar ¿y por qué los cartagineses utilizaron elefantes para la guerra? ¿No? ¿Nadie se lo ha preguntado nunca? Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Nadie se lo ha preguntado? ¿Por qué utilizaron elefantes? ¿No? Yo misma me lo pregunto, ¿no? Pues por sus ventajas obviamente, ¿no? Tenemos el impacto psicológico sobre el enemigo. El simple avistamiento de elefantes en el campo de batalla generaba pavor en las tropas. Nos lo han estado diciendo las fuentes una y otra vez, ¿no? Pavor. También en los caballos cuando veían un elefante salían corriendo, se asustaban muy fácilmente. Es más, los romanos incluso tuvieron que hacer que en ciertos momentos conviviesen elefantes y caballos para que los caballos no se asustasen de los elefantes cartagineses. Su tamaño colosal, sus rugidos, el sonido de sus tropas desmoralizaban a las fuerzas contrarias, incluso antes de comenzar el combate. Imaginemos esas moles, ¿no? Vistas desde lejos, cómo iban llegando, pues eso a los soldados romanos, pues, aunque está mal dicho, pero les debía de cojonar bastante verlos llegar, ¿no? La capacidad de la ruptura en las formaciones enemigas. Los elefantes, con su gran tamaño y fuerza, podían embestir y desorganizar las líneas de infantería enemigas. Se podían utilizar como arietes también para tirar puertas abajo, murallas abajo, lo que fuese. Y formados a un lado y otro, se convertían en muros infranqueables para los romanos. Además, cuando se los colocaba en el centro de la formación cartaginesa, actuaban como una bola de demolición, es decir, por donde pasaban arrasaban, no tenían miramientos. Ya hemos contado antes cómo el de Aníbal pisoteó las cabezas de los enemigos al entrar en la ciudad, ¿no? Arrollaban, los elefantes arrollaban las tropas romanas, con razón, les tenían mucho miedo, ¿no? Y creaban además el caos tremendo, lo que facilitaba, obviamente, pues, el avance del ejército púnico. Otra ventaja, la versatilidad táctica. Aníbal empleó a los elefantes de manera estratégica en diversas situaciones. Por ejemplo, en la batalla junto al río Tajo, aquí en la península ibérica, en el 220 a.C., Aníbal luchó contra los carpetanos, los bacetanos, varios pueblos, y utilizó elefantes para bloquear los vados y atacar las fuerzas carpetanas, aprovechando la movilidad en terrenos pantanosos, porque claro, al ser tan grandes pues no tienen ningún problema en caminar por zonas pantanosas. Y por último, otra de las ventajas, uso como medio de transporte y logística. Esta es más lógica, ¿no? Además de su rol en un combate, los elefantes servían como medio de transporte para suministros y equipos pesados, facilitando la logística del ejército cartaginés durante las largas campañas. Es decir, le montaban todo encima y ellos se quedaban bastante más liberados que los romanos sí que lo llevaban todo encima, siempre, y eran varios kilos de pertrechos. Bueno, pues si todo eran ventajas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué los cartagineses dejan de utilizar en un momento dado, cuando se quedan sin ellos en Italia, dejan de utilizar los elefantes? Pues por sus desventajas. Las desventajas ganaron a las ventajas. Primero, las dificultades logísticas y de mantenimiento. Los elefantes requerían una alimentación y unos cuidados constantes, lo que representaba un desafío logístico y muy significativo. Durante las travesías de los Alpes, muchos elefantes murieron debido al agotamiento, la falta de alimento y las condiciones climáticas. Estos animales no estaban acostumbrados al frío, obviamente. De los 50, se cree, elefantes que partieron de Cartago, solo unos poquitos llegaron a Italia. No sé si se acuerdan, Plinio nos dijo 37 de 50, el resto murieron por el camino. Algunos consiguieron sobrevivir a la batalla de Trebia,
pero casi todos murieron durante el invierno de 218-17 a.C., ya que posteriormente ya no aparecen elefantes en ninguna batalla, es decir, murieron todos menos Suro. Suro es el que sobrevivió. Además, parece que Asdrúbal tuvo que hacerse con nuevos elefantes para poder hacer frente a la batalla de Zama, y probablemente fue este el motivo también por el que no se llegaron a enfrentar a Escipión en un momento dado, porque no tenía elefantes. Aníbal necesitaba elefantes para enfrentarse a él y no los tenían a punto. Ahora veremos por qué. La vulnerabilidad, otra de las desventajas, la vulnerabilidad en terrenos difíciles. El terreno accidentado y las condiciones climáticas extremas dificultaban el movimiento y supervivencia de los elefantes. Por ejemplo, en la batalla de Hades, 225 a.C., Primera Guerra Púnica, en Túnez, enfrentó a Marco Atilio Régulo contra los generales Bostar, Amílcar y Asdrúbal. El ejército cartaginés se estableció en un campamento fortificado sobre una colina rocosa. Ni caballos ni elefantes tenían ninguna utilidad, no servían para nada en ese caso. Peligro del descontrol en combate. Esto es muy importante. Yo creo que es uno de los principales motivos por los que Aníbal dejó de utilizar los elefantes. Eran muy problemáticos durante los asedios. Nos cuenta Polibio que cuando fueron bombardeados por los proyectiles desde las murallas, cuando Asdrúbal asediaba Panormo, en el 250 a.C., los animales se abalanzaron sobre los cartagineses. Es decir, que cuando un elefante se asusta no tira para adelante, da media vuelta y tira para atrás, cargándose a sus propios compañeros, sus propios soldados, es decir, son bastante peligrosos. Metelo aprovechó esta ventaja para realizar el contraataque, y los elefantes fueron todos abatidos en esta batalla. Algo parecido ocurrió en Numancia, durante el asedio, esta vez por los romanos, con los que utilizaron los elefantes. A uno de los elefantes de la muralla le tiraron una piedra a la cabeza, el elefante se asustó, giró y arremetió contra los propios romanos, pisoteando sin mirar, a ellos les daba igual si eras de un bando que de otro, ellos salían huyendo. Problema, que encima los elefantes se contagian unos a otros el miedo. Así que imaginen el panorama, todos los elefantes dados la vuelta y pisoteando a sus aliados, podríamos decir, a su propio equipo, ¿no? Y además, otra desventaja, los costos elevados. La adquisición, entrenamiento, ojo, el entrenamiento no es cojo un elefante y mañana ya sabe luchar, no, son años de entrenamiento, de 2 a 5 años hablan. Y el mantenimiento de los elefantes de guerra representa una inversión considerable de tiempo, dinero, esfuerzo, comenzando por su captura. Hay que capturarlos primero, cosa que es bastante complicada porque son muy asustadizos los elefantes. Luego también su adiestramiento, que les digo, de 2 a 5 años para adiestrar un solo elefante, a lo que se añade el alimento. Ojo al alimento. Un elefante come 200 kilos de forraje al día. 200 kilos. Multipliquen por 37, que era lo que le quedaba a Aníbal cuando cruzó los Alpes. Estamos hablando de 7 toneladas y media de comida al día. Ahí es nada. ¿Cómo consigues eso? En los Alpes o en los Pirineos. Así que, puesto que las desventajas eran mayores que las ventajas, podemos preguntarnos por qué Aníbal tomó desde un principio la decisión de utilizar elefantes. Porque esto lo sabía ya Aníbal, obviamente. Ya había trabajado con elefantes en el norte de África y había ya luchado con ellos. Pero aún así se decidió a llevar elefantes. Pues no lo sabemos. Habría que coger una ouija y preguntárselo a él. Porque si no, no lo vamos a saber nunca. Así que, después de todo este rollo que les he metido, que los veo a todos muy, no sé si aburridos, he visto algún bostezo por ahí, todo hay que decirlo. Así que después de todo este rollo que les he metido esta tarde, podemos sacar varias cosas en claro. Que no teníamos ni idea de qué elefantes usó Aníbal, ¿vale? Que lo más probable es que fuesen africanos y asiáticos, o sea, del Atlas y asiático, y tampoco conocemos los motivos por los que los utilizó. Es un enigma,
Es un enigma de estos de la verdad está ahí fuera. A ver si algún arqueólogo nos trae la respuesta. Los investigadores, esta es una cuestión a la que todavía no podemos responder. No todo en historia tiene respuesta, ojo, aunque eso nos lo digan una y otra vez, no tenemos respuesta para todo, ojalá pudiésemos tener respuesta para todo. Y si hipotetizamos y nos dejamos llevar un poquito por nuestra imaginación, en lugar de científicos acabamos convirtiéndonos en novelistas. Y para eso no estamos, para eso están los novelistas, que son los que crean la ficción. Y bueno, ya para terminar, he comenzado leyendo a Tito Livio y voy a terminar leyendo a otro autor. Es uno de mis favoritos, uno bastante desconocido, creo, a no ser que haya por aquí algún profesor de latín. Se llama Lucrecio y también nombra a los elefantes. Lo he dejado para el final porque lo que cuenta es tremendo y he querido poner la guinda al pastel con sus palabras. Él era un poeta, era filósofo romano, verán cómo se nota que era filósofo, vivió durante el final de la República, es decir, que algo de primera mano le debía de llegar, y su única obra conocida es De Rerum Natura, la naturaleza de las cosas. Se lo aconsejo, pero ojo, busquen una buena traducción, porque hay por ahí algunas que son bastante rocambolescas y difíciles de digerir, pero hay algunas muy buenas y son muy, muy bonitas. El pasaje que a continuación aquí tenemos a Lucrecio, el pasaje que a continuación les voy a leer es totalmente antibelicista, una excepción en Roma. A Roma le encanta la guerra, le encanta Marte, le encanta rendir culto a Marte, es violencia pura. Se lo digo yo que estudio gladiadores, Roma es violencia pura. Pero eso hace de esto que les voy a leer, de este texto, algo muy especial y muy, muy bonito. Lo he adaptado un poquito porque entiendo que ya a estas horas están bastante cansados y lo he adaptado un poquito para que sea más fácil de leer, y Lucrecio con su texto nos da la idea de las consecuencias de la guerra púnica y del uso que tuvo la utilización de estos elefantes. En lo que ahora les voy a leer expone la locura humana al utilizar a los animales para la guerra. Lucrecio nos cuenta cómo los seres humanos llegan a cualquier extremo en busca de esa ventaja militar. Sostiene que los seres humanos participan de la guerra porque creen erróneamente que la adquisición de poder y riqueza trae la seguridad. Habla del ser humano que busca la superioridad militar para mayor seguridad, pero que finalmente regresa a la imprevisibilidad y vulnerabilidad de la existencia primitiva de sus antepasados, quienes habían vivido con el miedo a los ataques de animales salvajes. Su texto nos recuerda la devastación que trae consigo la guerra y nos evoca algo que está hoy en mente de todos: las desastrosas consecuencias de la carrera armamentística. Suena a rabiosa actualidad, ¿verdad? Bueno, pues ahora les voy a leer lo que nos cuenta. Cambien animales por aviones de combate, drones, bombas nucleares, por lo que ustedes prefieran. Cambien esos animales por todo esto. Y creo que puede emocionarles y nos puede dar que pensar. Comienzo. Montar armado en los ijares del caballo, controlarlo con frenos, mostrar destreza con la diestra, esto es anterior a poner a prueba los peligros de la guerra en un carro de 2 caballos. Uncir los de 2 caballos es anterior a los de 2 pares de caballos, y que subir a los carros armado con hoces. Después de los elefantes de cuerpo torreado, horribles, con mano de serpiente, se refiere a la trompa, me encanta eso de con mano de serpiente, enseñar a los cartagineses a soportar las heridas de la guerra y a tumbar las grandes huestes de Marte. Así, la triste discordia produjo una cosa después de otra, para que fuera horrible a las naciones humanas en armas, y día a día aumentaron los terrores de la guerra. Primero fueron los caballos, luego los elefantes. Nada fue suficiente para luchar en la guerra. Así que probaron algo nuevo. Se les ocurrió intentar utilizar toros en el campo de batalla. Estos arrojaban a los de su bando y los aplastaban con sus patas y perforaban con sus cuernos debajo de los costados y los vientres de los caballos.
y escarbaban la tierra con su frente amenazante. Experimentaron con enviar jabalíes feroces contra el enemigo. Los animales azotaban feroces con poderosos dientes a sus aliados, tiñendo con su sangre sus armas quebradas, y provocaban caídas entremezcladas de jinetes e infantes. Los caballos evadían de costado el impulso de los feroces dientes o atacaban los vientos con sus patas levantadas, pero caían estremeciendo la tierra con sus pesados cuerpos, con sus tendones cortados. Se enardecían en el curso de las acciones por las heridas, el griterío, la fuga, el terror, el tumulto. Algunos lanzaron delante de los soldados fuertes leones, inflamados con la infusión de la confusión de la matanza desordenada, feroces, las tropas de soldados sin ninguna distinción. Sacudían por todas partes las melenas terroríficas de sus cabezas. No podían los jinetes apaciguar los pechos de sus caballos aterrorizados por el rugido. Tampoco volverlos con los frenos contra los enemigos. Las leonas lanzaban sus cuerpos irritados de un salto a todas partes y buscaban los rostros de los que venían en su contra y desgarraban por la espalda a los que estaban descuidados y agarrándolos las lanzaban a la tierra vencidos a causa de las heridas, sujetándolos con poderosos mordiscos y con sus crudadas garras. No me puedo creer que antes que aconteciera este repulsivo mal comunitario no fueran los hombres capaces de presentir lo que iba a ocurrir y ver el futuro. Quisieron hacer esto, no tanto con la esperanza de vencer al enemigo, como para que gimieran y terminasen muriendo ellos mismos. Por desconfiar de su número y creer que su equipamiento para luchar era insuficiente, quisieron experimentar con nuevas armas, sin entender que eran para ellos mismos un peligro. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, de guerras no, ¿eh? Yo sí que tengo. Sí. Desde luego, yo sí que tenía constancia del tema de los elefantes en las batallas. Yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Pero al final, la reflexión que has hecho acerca de las desventajas me ha parecido muy interesante, porque si pensamos... yo no sé utilizar esto. Si pensamos, como tú has dicho, que la mayor parte de los elefantes que se traían eran asiáticos de la India y que se tardaba de 2 a 5 años en su adiestramiento, yo creo que la longevidad de un elefante no son muchos años. 80, 90 años. A 80, 90, que pensaba que eran menos. Entonces, por ejemplo, los que cogían en Asia hasta llegar a Roma, o sea, ¿cuánto tiempo podía pasar? Y cuando tú has contado de que, por ejemplo, a la hora de pasar los Pirineos, se supone que pasaron 50 o 30 y algo, debieron de traerse muchos más, porque por el camino debieron de morir también muchos. Y entonces yo también pregunto, los africanos, los elefantes africanos, ¿por dónde llegaron hasta Roma? Oh, madre mía, cuántas preguntas. No tengo respuesta. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Primero, los asiáticos. Empecemos por ahí, ¿vale? Que es la primera pregunta. Los asiáticos no sabemos realmente cómo llegaron a Roma, probablemente a pie, y en algún momento cruzarían el Mediterráneo para llegar a Roma. Tengo el mismo problema con mi investigación. Yo investigo, mi especialidad, mi tesis doctoral es sobre animales en espectáculos romanos. Entre ellos también estaban los elefantes, obviamente. No sabemos cómo llegaban. En el caso de que cruzasen el Mediterráneo por África, o sea, quiero decir, desde Cartago fuesen embarcados y llevados hasta Roma, tampoco lo sabemos cómo exactamente lo hacían, aunque sí que lo hacían, porque los mosaicos nos muestran. Piazza Armerina es un ejemplo que se hacía, que los embarcaban en Cartago y se los llevaban hasta Roma. Así
asiáticos se cree que no venían de Asia directamente, sino que eran los que tenía el ejército ptolomeo en Alejandría, porque los ptolomeos ya habían utilizado los elefantes asiáticos para luchar. Probablemente eran hijos de estos de los ptolomeos. Así que desde Alejandría hasta Roma, según Plinio, con buena mar, buen clima, en verano, con todas las circunstancias buenas, se tardaba 3 días hasta Ostia, atravesando el Mediterráneo, desde Alejandría. Es el único dato que puedo dar, porque es el que nos da Plinio. El resto todo es especulación. Así que probablemente esos asiáticos fuesen los de Ptolomeos y tardasen 3 días en llegar hasta Ostia. Lo que llegasen hasta donde estuviese el ejército cartaginés ya es un dilema. Pero, claro, en el momento en que Aníbal empieza a quedarse sin elefantes y le dice a Asdrúbal, tío, mándame para acá otros cuantos. Claro, Asdrúbal debió decir, ¿de dónde los sacamos? Pero si no están entrenados, si necesitamos 3 años para poder entrenar unos elefantes. Así que ahí Aníbal debió de tener un grave problema, probablemente por eso no llegaron los elefantes a Roma. Cuando se quedó sin ellos y ya está. Gracias. No sé, ¿había más preguntas? Entre las preguntas no hay muchas cosas. ¿Más? ¿Se han aburrido? No. Bueno, no. Nada, ya está. Y luego se van a casa y se quedan ahí con el rum rum y no van a poder dormir esta noche. Van a decir, tenía que haberle preguntado a la chiquita esta. A ver, pregunta por aquí. Anímense. Hola, gracias por tu ponencia. Entiendo que los elefantes llegaron desde Túnez hasta el sur de España, bueno, hasta Castagonova, y luego fueron subiendo y luego cruzaron los Alpes para... Sí. Así fue, ¿no? Sí. Y llegaron a España en barco también. No se supone, no hay otra manera. Lo que pasa es que... Si no, ¿cómo llegan? Plataformas es difícil. Pesa mucho un elefante, no pueden poner muchos en cada barco. Sí, pero el problema es que no sabemos cómo eran los barcos tampoco. Ya, especiales para los elefantes. Sí, se supone que había embarcaciones, porque los romanos tenían embarcaciones para todo tipo de... Para los caballos tenían unas embarcaciones especiales para los caballos. Además están reflejadas en los mosaicos. Hay un mosaico donde aparece una de estas embarcaciones con los caballitos encima muy monos. Es muy naif el mosaico, muy simpático. Y tenemos también representaciones, por ejemplo, de leones en la cubierta de algunos barcos. Pero claro, en el caso de elefantes tenemos el mismo problema, por ejemplo, en los espectáculos romanos, que con rinocerontes, con hipopótamos. Son animales muy grandes, con mucho peso, y que es complicado, porque además no hablamos de 1 ni de 2, estamos hablando de 50 elefantes. O sea, no podemos tener 50 barcos hechos para... Cada barco llevaría varios elefantes. Claro, el problema es, los elefantes les da pánico cruzar el agua. Que varios autores además lo cuentan, el problema que tenían. Y cuando yo trato el tema de la captura de animales para llevarlos a espectáculos, se encuentran con ese problema, que lo de la pasarela al elefante lo lleva muy mal, no quiere cruzar. Así que les tapan los ojos, les sacan las patas, los llevan de culo, o sea, los suben de culo, todo, lo inventaron todo para poder subir a esos elefantes a los barcos. Pero ¿y dentro del barco? Tenemos otro problema. Lo llevamos de pie, porque cada vez que el elefante se tumbe, ya la hemos cagado, el barco va a hacer... Y si son varios elefantes tumbándose al mismo tiempo, pues es un problemón, ¿no? Así que no sabemos, pero obviamente cruzaron en barco. Y yo siempre digo lo mismo, si un elefante toma 200 kilos de comida al día, no quiero saber lo que caga al día. En alta mar. Al pobre esclavo achicando por la borda debían de tenerle amargadito, vamos. Así que son todos problemas que no se nos pasan por la cabeza cuando oímos los cartagineses utilizaron elefantes. Sí, pero todo eso tuvieron que enfrentarse, romanos o cartagineses, a esos problemas. Fueron un hándicap que no nos han dejado por escrito cómo lo solucionaron. Obviamente tenían mucha imaginación y consiguieron solucionarlo porque llegaron a la península y llegaron a Italia, ¿no? Pero ¿cómo lo hacían? No sabemos. Si contaban con el impacto de los elefantes. ¿Consta que en el sitio de Sagunto hubieran elefantes? ¿El qué? ¿No he entendido? Si consta que en el sitio de Sagunto hubieran elefantes.
Las fuentes no cuentan nada y como aquí nos cabemos un poquito alrededor, para que aparezca algún hueso, como les ha pasado en Córdoba, que qué suerte han tenido, no lo sabemos. Las fuentes no lo cuentan, ni tampoco tenemos imágenes, mosaicos, ni pintura, ¿verdad?, que nos lo representen. Pero debieron estar, ¿no? Por aquí debieron de pasar, pero no han dejado huella. Igual sí, igual excavando un día encontramos la huella del elefante o algún huesecillo. Ojalá. Si lo encuentran, me vengo a explicar otra vez la conferencia. me llaman. Has hablado de cómo varios autores expresan perdón, es que estaba apuntando. El impacto psicológico que tenían esta clase de animales que obviamente los romanos no habían visto en la vida, y cómo te especializas en animales que venían para los espectáculos romanos. Me acuerdo de leer que una vez en el puerto de Ostia se luchó contra una orca, y el mosaico es rarísimo porque somos una orca, se lo inventaron. Entonces, que para un romano de a pie que no ha salido nunca de Roma, que sí, el imperio es grandísimo, pero no ha visto nada fuera de Roma, ver esta clase de animales era por eso, por lo que digamos que los gladiadores y los shows de gladiadores eran tan amados. El circo era tan amado por el pueblo. Vale, a ver. Primero, no confundas circo y anfiteatro, son dos lugares diferentes con dos espectáculos diferentes, ¿vale? Dejamos eso claro, que a lo mejor también alguien tiene por ahí la duda, ¿no? Los espectáculos se realizaban por un motivo, y era demostrar al pueblo romano que dominaban la naturaleza, ¿vale? Los espectáculos por la mañana eran las venaciones, las cacerías con animales, y por la tarde las luchas de gladiadores, ¿vale? Durante uno de estos espectáculos, que duraban todo el día, a mediodía estaban las ejecuciones de los condenados a muerte, lo que hacía el romano era demostrar el poder por la mañana que tenía sobre la naturaleza y por la tarde que tenía sobre el ser humano. O sea, el poder total. Somos dioses, lo dominamos todo, naturaleza y hombres. Entonces, ¿qué pasaba? Daba igual que fuese el emperador el que los organizaba o fuese una persona privada. El hecho es que el estar todos reunidos alrededor de ese espectáculo, de esa arena, 50.000, 55.000 espectadores en el caso del Coliseo, por ejemplo, lo que hacías era que todas esas personas fueran partícipes de ese dominio. Todos los romanos dominamos el mundo, ¿vale? Es muy curioso y muy interesante esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, pues ese era el objetivo. Claro, muchos romanos no salían de su casa, no salían de su ciudad, nunca habían visto animales, cocodrilos, jirafas, elefantes, sí por Pirro, porque ya había habido una batalla dentro de Italia que habían luchado romanos contra Pirro con elefantes, ¿no? Pero rinocerontes, hipopótamos, la ballena varada, por ejemplo, que nos cuentan que podría ser una ballena, aunque ellos hablan de, no sé si de monstruo marino o algo así, pero efectivamente, como eran tan prácticos, utilizaron que se había quedado varada para hacer una naumaquia y demostrar ahí la cacería de una ballena en el puerto de Ostia. Pero todo eso era un dominio de la naturaleza, era el objetivo real. No era divertir a la gente, iba más allá de eso, además de que se divertían, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, pero era ir más allá, era el dominio total de todo aquello que nosotros conquistamos. Todo aquel lugar donde nosotros llegamos, lo dominamos, la naturaleza y los hombres. ¿He respondido? Sí. Sí. Vale. ¿Ya está? No, más. Que he venido de picaña, he comido un atasco tremendo para venir, por favor. ¿Alguna última pregunta? Venga, la última, la de la vergüenza. Pues te la pregunto yo. Venga. ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Uf, no sé. Ahora me han pillado. Bueno, que los romanos que dejaron documentación de muchas cosas, eran ingenieros, guerreaban.
no eran ni botánicos, ni hacían estudios de animales, por lo visto, ¿o sí? Sí, tenemos a Plinio, Plinio el Viejo. Plinio el Viejo nos lo cuenta todo, aunque un secreto entre tú y yo, copia mucho a Aristóteles. O sea, Lo decía por las taxonomías de los animales, la descripción. Sí, no, pero realmente lo que cuenta Plinio son cosas más como... son muy inteligentes, se parecen mucho a los humanos, hacen esto, hacen lo otro, son capaces de hacer acrobacias, son descripciones... A ellos no les interesaba la taxonomía ni el aspecto de los animales, para ellos eran elefantes y ya está, o sea, ahí se quedaban. Entonces no distinguen ningún tipo de animal. Ya digo, leones, tigres, todos son panteras. Yo me volvía loca estudiando otra pantera, pero ¿qué pantera? Por Dios, dime. Tiene rayas, tiene manchas, tiene melena. Pantera, una pantera. O cuando, por ejemplo, estudias los espectáculos romanos, te dicen 11.000 animales. ¿Pero qué animales? Por Dios, dime qué animales. Conejos, liebres, gallinas, cabras, leones, tigres, 11.000 animales. O sea, es complicadísimo, son demasiado generalistas muchas veces, ¿no? Y se nos pierde mucha información. Ojalá en Herculano, ahora que están haciendo los estudios estos de los papiros, ¿no?, enrollados con la inteligencia artificial, ojalá encuentren algo que me saque a mí de dudas, que me ayude. Pero los romanos sí que eran muy prácticos. ¿Para qué vamos a distinguir entre elefantes? Son elefantes y ya está. No hace falta distinguir entre ellos. Pues muchas gracias y bueno, la programación de la muestra, como he dicho antes, la concejala Ana María Quesada, continuará. Me gustaría agradecer a todos los que han venido, que han estado aquí conmigo, y luego de tomarse una cañita por ahí. Y por favor, no se vayan, Tintinabulum son increíbles. Yo los he visto en persona y es que vale la pena. Ya lo verán, luego me lo cuentan si vale la pena o no. Van a disfrutar muchísimo.